Muy buenos días. Volvemos a tener el gusto de tener con nosotros en el programa de Fogón en Fogón a Pablo Eguren y hoy vamos a seguir escuchando la interesante crónica de Julio J. Casal. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto volverte a ver. Bueno, una alegría poder charlar contigo nuevamente. Realmente es muy satisfactorio todo lo que hace a la divulgación cultural. Este programa es la continuación del anterior, Julio J. Casal, Poeta de dos Mundos. En el anterior hablamos un poquito sobre su infancia, su casamiento con María Concepción Muñoz Jiménez. Hay un pequeño error en relación al parentesco de María Concepción Muñoz Jiménez con Francisco Joaquín Muñoz y Carlos Anaya, que fueron constituyentes uruguayos. Ella desciende directamente de ambos dos, pero su padre, Carlos Muñoz Anaya, eh, es nieto de los dos constituyentes, como dije, Francisco Joaquín Muñoz y Carlos Anaya, que fueron diputados en la Banda Oriental en el año 25, después constituyentes del 30. Carlos Anaya fue dos veces presidente interino del Uruguay en las primeras dos gobiernos patrios, y Francisco Joaquín Muñoz fue ministro de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de los dos primeros patrios fue ministro en ambos. Salvado esto, hoy me gustaría hablar un poco de la historia de Casal, que ya habíamos dicho que se le había designado cónsul en La Rochelle, que había vuelto a Montevideo para casarse con mi abuela, María Concepción Muñoz Jiménez, y en ese año 13 volvieron a La Coruña, el nuevo destino de Casal. Casal descubre en La Coruña la tierra de sus abuelos. El padre, Eusebio Casal Aguiar, nació en Ribadeo y vino con 13 años al Uruguay, emigrado. Tantos, tantos emigrantes. La Coruña, en esa época, 1913, eran un puerto de emigrantes. Emigrantes que con todo ese dolor dejaban su familia y venían a América. Muchos al Río de la Plata, muchísimos. Tanto que somos todos descendientes de gallegos en Uruguay y de italianos, ¿no? También. La Coruña, él se reencuentra con sus raíces, sus raíces con las raíces de su padre. Y hay un escrito de mi tío Julio Casal Muñoz sobre la época de La Coruña y cómo el cónsul, poeta Julio J., eh, vivía ese contacto con La Coruña, que era muy rural en esa época. Entonces dice Julio Casal Muñoz, el hijo. Dice, desde La Coruña, la hermosa ciudad en donde nací, porque ahí nacieron sus primeros cuatro hijos, menos mi madre, Selva Casal, que nació en Montevideo. Donde nací, mi padre ejercía la representación consular del Uruguay. Íbamos todos los veranos a pasar las vacaciones a una aldea gallega para descansar los mayores de la actividad del año y nosotros, los pequeños, a gozar intensamente la plenitud del campo. Así conocimos Betanzos, Santiago de Compostela, Sigrás, Oleiros, Burgo, Ribadeo, Sobrado de los Monjes y otros parajes maravillosos. Una mañana íbamos en una carreta tirada por bueyes, mis hermanas Mainés, Pepita y yo. Qué alegría teníamos.
encima de las espigas doradas como un fruto de la tierra viva, relata el hijo Julio. Los bueyes avanzaban lentamente, y como crujían sus grandes ruedas sobre los guijarros del camino, tambaleándose al cruzar sobre las cunetas y los pozos, qué lindo sentirlos. El campesino canturreaba una canción del folclore galaico. Ya fui a Marín, ya crucé o mar, ya comí las naranjas de tu naranjal. Como si conociera a todo el mundo por haber recorrido su pequeño horizonte y pasado la ría en donde quizás lo esperase su amada, relata mi tío Julio. Otra carreta se nos cruzó lentamente. Por un sendero transversal nos detuvimos. Iba muy dolorosamente rechinando sus palos viejos y además traía sobre su lomo, desnudo, un árbol grueso, entero, recién tumbado por los leñadores. Mi padre, Julio J., lo contemplaba extasiado, como si sintiera en carne propia su agonía. Y surgió el poema publicado en Árbol, que dice, el poema de Julio J. Casal. En la carreta iba tendido el árbol. Los bueyes avanzaban lentamente. El cristal de la aurora vertía sus vinos claros sobre los caminos. La carreta pesada y quejumbrosa balanceaba el cadáver del árbol. A lo lejos, los brazos de las ramas alegremente se desenredaban de la elástica cinta de la niebla. Él se encendería en el hogar amplio. Nunca más podrá mecer en su blando columpio de hojas a la loca brisa, ni daría más su sangre a los pájaros. Así veía el poeta esas vivencias campesinas de Galicia. Dice, sí, continúa relatando el hijo, su espíritu no podía quedarse conforme con la destrucción del árbol. Es así como después rogó al labriego que el primer pino arrancado del monte le permitiera adquirirlo, algo así como si pagase su libertad y consiguiera el perdón de la pena de muerte. Y en una fiesta sencilla y de altiva enseñanza, fue plantando en la huerta familiar, ante el regocijo de todos nosotros, aldea de Burgo. Hoy han traído el árbol, viene del corazón del bosque. Cuando le vi llegar, tumbado en la carreta, mi lírica emoción tuvo una lágrima, dice el poeta. Es decir, ese profundo sentido humano y de vivencia así trascendente del hombre situado como uno más en la naturaleza. El poeta Casal es un poeta de la naturaleza. Hoy sería un poeta de defensa del medio ambiente y sigue vigente su poesía. Los recuerda de Galicia, el hijo, los jardines y el relleno, la avenida María Pita y la de Pardo Bazán, las arenas de la playa de Riazor, la torre de Hércules, cubriendo la bahía. Después empieza a relatar que, como ya había dicho, el poeta, ellos viajan siempre en sus vacaciones al interior. Y con su hermana Pepita y su hermana Maynés. Y es en el año 26 que enferma de escarlatina, Pepita, y muere con 6 años en la aldea de Oleiros, O sea cuando que estaban la descansando. escarlatina no tenía cura en ese momento. No tenía cura, y bueno, capaz que algunos se salvaba, pero el que no podía resistirla eran todas enfermedades seductivas, y, y bueno, esta niña, mi tía,
de solo 6 años fue una pérdida terrible, ¿no? ¿Y ella muere donde? ¿En Galicia o muere en Montevideo? Ella muere en Galicia, En Galicia. nace en Galicia y muere en Galicia. Nace en La Coruña y muere en Oleiros, tanto que su cuerpito fue sepultado en la misma aldea, en Oleiros. Mira. Mm. La dejaron en Oleiros y volvieron a La Coruña. Fue el hecho que detonó la vuelta de Casal con su familia al Uruguay, Ah, mira. en ese año 26. Entonces, dice mi tío Julio, cuando volvieron en el año 26, dice, volvimos en el vapor holandés Orania, nos trajo de La Coruña a Montevideo. ¿Cuántos días? Solo mar y cielo. Claro, eran días de un mes y medio era un mes y medio de viaje. Y antes eran 3 meses, después era un mes y medio en esta época, creo yo. ¿Cómo se cambió la vida en América? Mi padre empezó a luchar económicamente. Había cambiado su cargo consular por uno de la Asamblea Representativa, que fue suprimida por el golpe de Estado de Terra. Pasó a trabajar al Museo de Bellas Artes, de dependencia municipal, y posteriormente fue instituido por el gobierno de Terra. Porque en el gobierno de Terra no solamente hubieron persecuciones políticas y en todo sentido, porque hubieron presos en la isla de Flores, con, hubieron destituidos, hubieron gente que tuvo que exilarse. Es decir, fue un gobierno fuerte, ¿no? Realmente muy fuerte. Así que ¿Qué hizo en el Museo de Bellas Artes? ¿Qué rol tuvo? él, él era funcionario él era funcionario del municipio y era director cultural o algo así del museo. Este, que era un cargo más para él. Tanto es así que en ese Museo de Bellas Artes, en el año 1956, él fallece en el 54, en el Museo Blanes hay un monolito de piedra con parte de un poema de él, el que fue inaugurado por Juana Ibarburu en ese año 56 y por la Intendencia de Montevideo, que, bueno, en homenaje al poeta. Le dedicaron un árbol, y bueno, realmente importante. La importancia. Disculpame Pablo, pero ese es el lugar que, que la tradición hace que las cenizas de los artistas sean esparcidas en ese pequeño bosquecillo. ¿Vos decís en el Museo Blanes? Sí. No lo sé, no sé, pero puede ser que varios fueran a querer quedarse en un museo que tiene toda una tradición en Uruguay, ¿no? Es un centro cultural importantísimo, Bien. sostenido por la Intendencia de Montevideo. Ah, y otra pregunta que te quiero hacer, ¿se llamaba Museo de Bellas Artes o de Artes Visuales en el momento que No, estaba acá? son dos museos. El Museo Blanes es uno Sí. y el Museo de Bellas Artes o Artes Visuales Ah, por eso está el en el nombre te Parque preguntaba. Rodó. Sí, sí. Está en el Parque Rodó y depende del Ministerio de Cultura. Claro. Estoy casi seguro que del Ministerio de Pero Cultura. Casal todavía se Casal llama. fue, el homenaje a Casal es en donde él había trabajado en el Museo Blanes, Ah, en el Blan, en el Blanes. está perfecto. Pero ese tipo de práctica es habitual, hoy más que nunca, ¿no? Es más habitual. La, la cremación y las cenizas en algún lugar simbólico, ¿verdad? Bueno, Casal en La Coruña no pudo dejar de tener una actividad literaria, como ya había tenido en La Rochelle, donde conoce a Rubén Darío y publica un poema en Francia, en una revista que dirigía Rubén Darío, estuvo con Rubén Darío. También viene
Anteriormente, en la época de Montevideo, habíamos dicho que Casal viene de la época de la, de la época de Rey Resig. Ahí hemos hablado de la Torre de los Panoramas y de Herrera, este, siendo muy jovencito, muchachito. Ya publicaba poemas en las revistas montevideanas de la época, antes del 1909, que viaja ya a La Rochelle. En La Rochelle está en 1909 a 1913, que es el año que viene. En enero viene para Montevideo a pedir la mano de mi abuela y se casan en marzo, el 12 de marzo. Es así que Casal siempre estuvo en la actividad literaria, siempre estuvo en la creación. Pero no quedó en eso, en su propia creación. Su espíritu siempre generoso y amplio y su espíritu universal hizo que Casal ya empezara actividad literaria también en La Coruña y crearon una revista con poetas gallegos, una revista que se llamó Vida. La revista Vida, acá hay algo interesante, que empieza hablando, porque en el año, en el año 84, España se vistió de fiesta y se republicaron todas las revistas Alfar y las anteriores que tenían que ver con Alfar en un facímil que fue muy importante. Se llamó Alfar y su época y se publicó y hubo varios días de festejos recorriendo toda España, del 16 de enero al 9 de febrero de 1984, concluyendo en Galicia, en La Coruña, el festejo. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero estamos en la primera revista que publica Casal, se llama Revista Vida. Esta revista tiene la característica de que no tenía directores, sino que se publicaban y eran pocos los que escribían y comienza y tiene una vida de 5 ejemplares, comenzando el primero en 1920 y culminando en 1921. Acá dice el literato, que también fue ministro de Zapatero, de Cultura Española, director de varios organismos culturales, César Antonio Molina, en un libro que publica aditivo a los facímiles Alfar. La creación de la revista Vida se debió precisamente al esfuerzo y las ideas procedentes de una peña de amigos. Esa peña de amigos, en la que estaba Casal y estaba Jordi, se juntaban a recitar poemas y a hablar de la poesía, y es así que conjuntamente Casal, Jordi, Julio Jordi y Alfonso Mosquera comienzan a publicar la revista Vida. Es interesante cómo ya comienza su actividad literaria provocando e invitando a gente que con él pudieran crear un centro cultural como fue después la revista Alfar, ¿no? Una luz de la cultura española, hispanoamericana y sobre todo gallega. En la revista Vida ya empezaban a publicar los orientales, los uruguayos. Montiel Ballesteros, ya Casal lo invitaba, porque siempre fue tremendamente, eh, ¿cómo te puedo decir?, generoso y compartía lo que tenía.
invita a Montero Ballesteros a publicar en Revista Vida, y Montero Ballesteros publica en la última Revista Vida, la número 5. Escritor uruguayo importante, que también había, que en ese momento era cónsul en Italia. Es decir, la actitud de Casal con su actividad literaria es muy importante, pero eh, indudablemente es que Casal como cónsul empieza a desarrollar también una actividad literaria de información y apoyo a la inmigración gallega que se producía desde La Coruña hacia América. Y ahí se reúnen todos los cónsules destinados en Galicia y crean el boletín que se llamó Casa América Galicia, que después pasó a tomar el nombre de revista Casa América Galicia, y finalmente se convirtió en Alfar. Fue todo un proceso, es decir, al comienzo ese directorio formado por los cónsules mexicano, eh, chileno, venezolano, argentino, en fin, realizaron ese boletín y después revista, que era secretario, el mexicano, el cónsul mexicano era el presidente y el secretario de redacción era Julio J. Casal. Ahí comienza Julio J. Casal. Comienza y a darle un cariz más literario a la revista, y esa revista va modificándose, va adquiriendo una sintonía, porque Casal no se detenía solo en lo literario, en lo poético, en la novela, sino que siempre apoyó mucho todo lo que eran las artes y en general el arte plástico. Tanto es así que ya Barradas, su amigo de la infancia, hermanos como se decían ellos, Barradas en una carta dice: solo te tengo a mi madre, a Pilar, a mi hermano, que también publicaba. El hermano publicaba con un seudónimo en Alfar, muy interesante. Y, a ti, y te tengo a ti, Julio, porque Barrabás pasó tremendas necesidades en España. Entonces, te voy a hacer ver, acá tengo, acá de La Coruña, crea el FAR ya en el año 23. Pero antes estábamos hablando de Casa América Galicia. Casa América Galicia, ya tengo acá unos facímiles, ya entre los primeros números, bueno, por supuesto, está dedicada a Galicia. ¿Y qué dice de Galicia, Casa América Galicia? Las riquezas que atesora Galicia no están desarrolladas. La agricultura, la ganadería y la minería se hallan en sus principios, siendo ramos que por sí solo admiten una prosperidad capaz de proporcionar el bienestar de todo el país. La cal y el agua es la base de la intensificación agrícola. En Galicia, ¿quién hace sondeos para alumbrar aguas? Nadie. Hasta que, con lo que cae de las nubes, si luego hay sequía y se pierden las cosechas. Fue un mal año. También se duda de la existencia de las canteras calizas, solicitándose esta materia lejana a distintas provincias. Es decir, esta es una nota de R. del Cueto, que Galicia en ese momento era, ¿cómo se puede decir?, muy campesina. Galicia era muy campesina y faltaba hacer de Galicia un centro de mayor prosperidad.
Tengo aquí un dibujo de Barradas en una de, a ver si se ve, en una de las que habla de un literato español, Francés, es el dibujo de él, y, y es interesante ya cómo Barradas estaba colaborando en las primeras revistas, las Ese revistas. número, ese número es de qué año. Y es este que te estoy mostrando es, y es del año 22. 22. O sea que Pablo, estamos casi al borde de cumplir los 100 años de la revista Alfar. Ya nos queda 2 minutos nomás de tiempo. ¿Cuáles Sí, son los festejos, el homenaje que se va a hacer por estos 100 años de Alfar? ¿Se viene preparando algo? bueno, sí, cuando Alfar, el primer número fue el número 33 porque venía ya la numeración de la revista Casa América Galicia. Y este número 33 salió en octubre del año 1923. Así que la Biblioteca Nacional va a hacer un homenaje a fines de octubre, el 31 de octubre, y estamos programando a ver si podemos hacerlo en conjunto con la gente en La Coruña. El cónsul uruguayo allá en La Coruña está tratando de programar para hacer un homenaje en conjunto. Así que eso va a ser muy lindo. Este, y, yo quiero verte, quiero mostrarte un minuto a ver si se ve acá. Estos son los ejemplares, los facímiles que se editaron en España. Esos de 1984. 1984, Ah, es un y volumen grueso. Ah, mirá, es un volumen enorme. Sí, sí, es enorme, sí, si se sí. ve. O sea, ¿cuántos números hay ahí en ese Son facsímil? 4 volúmenes. 4 volúmenes. Cuatro revistas, digamos. 4, sí, sí, sí. Cuatro volúmenes con todas las revistas. Mirá Qué qué fantástico. decoración tiene la Virgen y el Niño. Mirá, es impresionante el nivel cultural y plástico que tiene la revista, donde publica del principio Nora Borges y, y Borges también. Acá tengo, por ejemplo, Montiel Ballesteros, Rabindranath Tagore, Luis Antonio Rabindranath de Tagore. Vega. O sea que él Sí. tomaba también artistas no solamente latinoamericanos, sino del orbe en general. Acá publicaron en Alfar, ya en esa época, que era casi imposible, publicaban desde venezolanos, argentinos, uruguayos, sino que lo más interesante, que en Alfar se publicaba en gallego, por los gallegos, en catalán, por los catalanes, y publicaban asturianos, unía toda la región de España en la época, que era la época de Primo de Rivera, ¿no? Este, en que, en que realmente, por ejemplo, Unamuno se tuvo que exilar porque fue perseguido por esa dictadura. Esa era la época. Y esta era la propaganda de Que, que- Alfar. claro, que Eh, se es- es muy- sostenían con avisos publicitarios, comerciales, claro, en algún punto. pero la mayoría eran todas de casas de buques. Mira esto. Barradas. Acercarle un poquito. Uy, ese es el de los inmigrantes. Sí, Creo que es el que será después el de los inmigrantes, ¿no? sí, Qué en fantástico. el boliche, en el café. No, esto es una cosa que no existe, que no existe a nivel literario de ese nivel y de esa duración. Mira esta propaganda. Qué genial, ¿eh? Que sean los autos de la época, 1920. Genial.
Genial. Pablo, fue un Bueno, gustazo este encuentro contigo y bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento para seguir esta bueno, historia apasionante seguimos de Alfar. porque vamos. Sí, ¿cuál es tu próximo capítulo? Y bueno, mi próximo capítulo sería continuar este con un poco de Alfar, terminar el Alfar gallego y comenzar con el montevideano y citar algunas publicaciones que sean interesantes, como poesía de Borges, como en el montevideano también poesía de Federico, como imágenes plásticas, que es todo muy, realmente te nutre, es muy interesante. Qué lindo, fantástico. Pablo, de nuevo, un gran abrazo y gracias por tu aporte. Nos vemos en cualquier momento para siguiendo esta historia de... Un abrazo, Roberto. Chao, querido.